Nuestro tema de hoy es la disciplina nos ayuda a mostrar congruencia con el carácter de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos solamente para no distraernos y vamos a darle las gracias a Dios. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, digno eres de recibir la honra, la gloria y la suprema alabanza. Ante tu presencia estamos, Padre, dándote las gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en este lugar, escuchando tu palabra y glorificando tu bendito nombre. Gracias porque nos permites el poder entender que tú eres un Dios todopoderoso, Padre, y que eres un Dios que está cercano a nosotros, porque aun cuando estamos en problemas, en angustias, Padre, tú sientes misericordia por nosotros, tienes compasión por nosotros y vienes a nuestra ayuda, Padre. Gracias. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, gracias porque Él está siempre con nosotros, porque fiel es el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ábrenos el entendimiento, Padre, para poder tener ese corazón dispuesto a recibir tu palabra, que podamos recibirla con entendimiento y poder hacer, Padre, lo que tú quieres que cada uno de nosotros hagamos para tener lo que tenemos que hacer y ser bendecidos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ayúdenme a buscar Hebreos capítulo 12, del 5 al 8. La palabra de Dios dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bueno, la disciplina es una fortaleza que nosotros tenemos que edificar tanto en nuestra vida espiritual, ¿sí?, nuestra vida física, nuestra vida individual, pero también como iglesia. Cuando nos referimos a la disciplina, nosotros le podemos dar dos enfoques. Número uno, referirnos a la disciplina que nos va a llevar a alcanzar propósitos. Y número dos, podemos tomar la disciplina como aquella que se le da para un fin formativo. ¿Qué quiere decir? Que nos va a dar formación. Cuando nosotros como padres empezamos a educar y a disciplinar a nuestros hijos, es para darles formación, pero también es para que ellos puedan alcanzar metas, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos formas que nosotros tomemos la disciplina, siempre va a ser bendición para nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos una vida disciplinada, nos va a permitir que nosotros seamos congruentes con el carácter de Cristo. ¿Por qué nos va a permitir el ser disciplinados, el tener congruencia con el carácter de Cristo? Recordemos que hemos visto que la congruencia es que lo que pienso, lo que digo y lo que hago concuerde. ¿Con qué van a concordar? Pues con las cosas que el Señor nos está pidiendo, ¿sí? Por eso es importante que nosotros leamos las Escrituras, porque muchas veces no hay congruencia. Entonces tenemos que ser congruentes para que nosotros podamos mostrar el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo llevó una vida disciplinada y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Cuando la disciplina forma parte de nuestra vida, siempre nos va a llevar a producir resultados positivos y siempre va a ser bendición tanto para nuestra vida como para los que están cerca.
Si nosotros llevamos una vida disciplinada, nosotros vamos a llegar a impactar a la gente, primeramente a los que están cerca. Aunque sabemos que la disciplina nos va a dar buenos resultados, a la gran mayoría no les gusta. No nos gusta la disciplina. ¿Por qué? Porque tiene un costo. ¿Cuál costo? El precio de ser ordenado, de ser constantes, porque ninguna persona alcanza su máximo potencial y su nivel más alto sin una disciplina personal. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nosotros vemos por ejemplo, a los grandes jugadores, ¿verdad? Y a veces decimos, ay, pero ¿cómo nos gustaría ser como ellos? Pero cuando vemos la disciplina que ellos llevan, no nos gusta. No nos gusta el ser constantes. Cuando viene el 31 de diciembre, nos llenamos de propósitos. Y decimos, ahora sí me pongo a dieta, ahora sí voy al gimnasio, ahora sí voy a hacer tal cosa, y nos llenamos de propósitos. Pero cuando vemos que tenemos que ser constantes en esa disciplina para alcanzar el propósito que queremos, se nos empiezan a olvidar. Conforme van pasando los meses, se nos olvidaron. Y hay muchas cosas que nos volvemos a acordar hasta que vuelve a pasar otra vez el 31 de diciembre y dice, ya se me pasó un año y no hice lo que tenía que haber hecho. Entonces, tenemos nosotros que aprender a ser disciplinados para poder llegar a tener alcanzar esas metas, pero sobre todo a tener esa formación que como hijos de Cristo, como hijos de Dios, nosotros debemos de empezar a formarnos, ¿sí? Ahora vamos a ver la disciplina que alcanza objetivos. Dijimos, ¿se acuerdan que vimos que era que podíamos tomar la disciplina para alcanzar objetivos y el otro era de forma formativa, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver la disciplina que alcanza objetivos. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que llevaron una vida disciplinada, que nos enseñan que tuvieron una firme convicción por Dios, tenían una relación con Dios, que recibieron indicaciones específicas de parte de Dios y que dejaron ver las consecuencias de ser personas disciplinadas. Y un ejemplo que la Biblia nos da es Noé. La palabra de Dios nos dice que Noé fue una persona que recibió una encomienda específica de construir un arca, y cuando él recibió esa indicación tenía 500 años. La palabra de Dios dice que en esa edad él todavía engendró. O sea que si usted tiene 50 años, todavía le puede dar el Señor un hijo. Bueno, es decir, pasaron aproximadamente 100 años, porque también la palabra de Dios dice que cuando él tenía 600 años fue cuando el diluvio vino. ¿Sí? ¿Lo quieren leer? Vamos a buscar Génesis 7, 6. Génesis capítulo 7, versículo 6. Dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y podríamos preguntarnos, pero Noé hace cuántos años y Dios no me va a dar que construya un arca. Pero vamos a ver por qué él llevó una vida disciplinada, y no solamente porque construyó el arca. Es decir, pasaron 100 años desde que Dios le dio la encomienda hasta que Dios mandó el diluvio, pasaron 100 años. En esos 100 años fue el tiempo que tuvo Noé para construir el arca. Noé fue un ejemplo de lo que puede alcanzar una actitud disciplinada más allá de lo que los demás pudieran pensar. Nosotros quizás no nos podíamos imaginar todo lo que pasó Noé. Quizás pasó burlas,
Quizás pudieron decirle, oye, pero si ya tienes 10 años construyendo el arca y no pasa nada. Nosotros, ahorita en la actualidad, estamos en las mismas circunstancias que Noé. No estamos físicamente o literalmente hablando construyendo un arca, pero sí estamos en el tiempo para decirles a las personas que no conocen del Señor que suban al arca. ¿Quién es el arca? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que salva. Solamente si estamos en Cristo y por la salvación de Cristo, ¿verdad? Por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, es la salvación. Pero ¿qué necesita? Creer. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que hacer en este tiempo? Pues hablarles. ¿Para qué? Para que ellos también crean. Entonces, nosotros tenemos que usar y ser disciplinados en este tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues en el tiempo que el Señor nos dé. Nosotros también tenemos que ser y llevar una vida disciplinada, así como Noé. Me imagino que pasaron años, yo no sé qué tantos estuvo haciendo cada año, ¿verdad? O cuál fue el avance de Noé en el arca de cada año, pero ahí solamente dice que pasaron 100 años. Nosotros también tenemos que hacer y estar disciplinados en las cosas que el Señor nos ha encomendado. ¿Qué nos ha encomendado? Ir y predicar el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que podamos usar el tiempo con sabiduría, enseñarles la palabra de Dios. Muchas veces hasta es una necesidad, porque a veces se nos han llegado a acercar y decir que quiero una palabra. ¿Por qué? Porque la gente está necesitada de la palabra de Dios. Y si usted le puede llevar esa palabra de vida a esas personas, hágalo. Otro ejemplo de personas que llevaron una vida disciplinada es Daniel. Daniel, conocemos la historia cuando él vivía en el palacio con el rey, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Aquí no vamos a entrar en detalles de qué es lo que puedo comer o qué es lo que no puedo comer, ¿sí? Pero lo que sí vamos a hacer es que Daniel llevaba una disciplina en su alimentación, tal fue que cuando fueron comparados con las otras personas, ¿verdad?, que tenían otro tipo de alimentación, la palabra de Dios dice que ellos fueron hallados mejores. Entonces, la disciplina no solamente es en algo cotidiano, sino también en nuestra alimentación, también tenemos nosotros que ser disciplinados, ¿sí? Yo me imagino que cuando fueron comparados, por ese corto tiempo que ahí marcan, que fueron comparados y ya fueron hallados mejores, lograron impactar. Y esa es lo que alcanza el llevar una vida disciplinada. Cuando usted o cuando yo aprendemos a ser disciplinados en algún área, que bueno, la disciplina debe abarcar todo, pero a veces es más notorio en una área, impactamos a las personas. O dígame si usted no admira a las personas que salen todos los días temprano en las mañanas a correr y ve que su condición física es mejor que la nuestra, que no hacemos ejercicio. Entonces, impactamos. Usted y yo tenemos que ser disciplinados, no solamente en decir, pero es que yo no hago ejercicio, entonces no llevo una disciplina. Podemos ser disciplinados a través de la oración, en la lectura de las Escrituras, y cuando somos disciplinados es algo notorio. A veces
admiramos a las personas que cómo oran y decimos, ay, me gusta cómo ora esta persona porque, no sé, se siente algo, ¿verdad? Lo admiramos, pero no sabemos cuántas, o sea, cómo es su disciplina, de cuánto ora, a lo mejor ora todos los días, a lo mejor tiene ciertas horas orando. Entonces, podemos nosotros admirar a las personas que son disciplinadas, pero nosotros también, tanto en lo personal como iglesia, tenemos que llevar esa vida disciplinada. Ahora, ¿qué implica la disciplina? Bueno, la disciplina implica determinación personal. No vamos a iniciar algo o no podemos entrar en acción si antes no hay una determinación personal. Por ejemplo, tenemos nosotros una lectura bíblica, ¿verdad? De leer un capítulo todos los días. Y esa es una invitación abierta. Quien quiera, quien guste. Yo puedo decidir unirme y digo, a partir de hoy, yo decido estar leyendo. No para quedar bien con la persona que me está haciendo la invitación, sino porque yo decido que la lectura bíblica sea parte de una disciplina en mi vida. Y al final de cuentas, ¿a quién le va a beneficiar? A mí, porque voy a ir aprendiendo. Si no entendí algo de la que leí, con toda confianza, se pueden acercar a alguien, ¿verdad? Para que no lo explique. Pero ¿quién lo determina? Nosotros. Cada persona determina si quiere entrar en una disciplina o no. También tiene que ver con la constancia. La constancia es la cualidad de persistir y permanecer aun cuando las condiciones nos digan que debemos de hacer lo contrario. Algo que nos impide que nosotros alcancemos algunas metas es la inconstancia. Muchas veces, una de las decisiones, y creo que es la mejor decisión que hemos tomado, es de seguir a Cristo. ¿Verdad? Cuando dicen, ¿aceptas al Señor Jesús como tu Dios y Salvador? Sí. ¿Quién lo decidió? Yo. Pero a veces pasamos, y pasa un año, pasa 2 años, y decimos, bueno, es que ya tengo muchos años y desde que lo conozco siempre me dijeron que el Señor iba a venir. Y empiezan a pasar circunstancias, problemas, y empieza a haber que la inconstancia quiere entrar a nuestra vida. Y tenemos que ser constantes. La palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo? Hasta el fin. ¿Sí? Entonces tenemos que ser constantes. Y también implica el orden. Las personas disciplinadas establecen un verdadero orden en sus prioridades, en su tiempo y en sus actividades. Eso también implica la disciplina. Podríamos pensar, y entonces si soy disciplinada, entonces ya hago a un lado a mi familia, entonces ya... sí, a veces empezamos a poner otras cosas, o empezamos a ponernos cargas, ¿sí? Cuando no son las que Dios está pidiendo. Entonces, nosotros tenemos una familia, una iglesia, un trabajo, pero en cada una de ellas nosotros tenemos que ser disciplinados, poner el orden y darle la importancia que cada uno merece. ¿Sí? Entonces, el ser disciplinado también implica ser ordenados, ordenar nuestra vida, ordenar nuestras ideas, ordenar nuestras prioridades. Y también implica tener buenos hábitos. Si queremos ver realmente el efecto de la disciplina en nuestra vida, entonces necesitamos establecer buenos sistemas, tener buenas rutinas, especialmente en los ámbitos que a nosotros nos va a llevar a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo. ¿Cuál sería?
la lectura bíblica y la oración. Habíamos comentado en las clases pasadas que la oración es una fortaleza, nos va a permitir estar fortalecidos en Dios. Y la lectura, bueno, ya también los hemos comentado, que a través de la lectura bíblica nosotros podemos conocer a Dios, podemos conocer su carácter, conocer su naturaleza. Entonces, lo que es la oración y la lectura bíblica es la que nos va a ayudar a nosotros estar fortalecidos, a crecer espiritualmente, ¿sí? Y el que nosotros estemos fortalecidos, pues se va a reflejar también en la familia. ¿Por qué? Pues bueno, porque si yo leo la Biblia, me voy a dar cuenta que yo amo a mis hijos porque Dios nos amó primero. Que yo puedo mostrar ese amor porque Dios me amó primero, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar a hacer esos buenos hábitos. Y a veces los buenos hábitos, para empezar con buenos hábitos, tenemos que quitar los malos hábitos, y que son los que cuestan más trabajo, ¿verdad? Pero cada uno de esos malos hábitos, de las cosas que nos estorban, el Señor Jesucristo se va a encargar de irlo quitando. Porque si nosotros empezamos a hacer una lista de todo lo que tengo que dejar de hacer, esto, aquello, se nos empieza a hacer carga. Entonces el Señor no nos da cargas, nos quiere hacer libres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente pedirle al Señor que Él obre en nosotros. Él hará y quitará lo que tenga que quitar de nosotros, ¿verdad? Nos dará la sabiduría para poderlas ver, qué errores estoy cometiendo y empezar a hacer nuestra disciplina. También tiene que ver con la visión, tiene que estar enfocada en los beneficios que trae la disciplina. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces solamente vemos el costo que nos va a costar y no el beneficio que nos va a traer. ¿Qué quiere decir? Que es difícil establecer la disciplina en nuestra vida cuando solamente nuestros ojos están puestos en el trabajo que tenemos que hacer. A veces decimos, es que seguir a Cristo es que todos los domingos tengo que ir a la iglesia. Es que si decido seguir a Cristo, entonces ya voy a dejar de hacer esto, de aquello, y es algo que me gusta. Y empezamos a ver el trabajo que va a costar. O es que lo tengo que hacer constantemente. Y no vemos el beneficio que nos trae. Entonces, tenemos que aprender a enfocarnos en los beneficios que la disciplina va a traer en nuestra vida, que en el trabajo que nos va a costar. Bendito Dios, que nuestro Señor Jesucristo vio más el amor que en el sacrificio y en el trabajo que le iba a costar. Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación, le costó el sacrificio en la cruz. Y si Él hubiera visto, pero es que voy a morir, es que me van a azotar, es que me van a crucificar, es que, ¿verdad? Si hubiese visto Jesús eso, y si hubiese seguido humanamente como nosotros pensamos, pues no hubiese llegado al sacrificio. Pero Él vio más lo que iba a alcanzar la salvación de nuestras almas. Entonces, bendito Dios, porque llevó Jesucristo esa vida disciplinada, esa vida de obediencia, de entrega al Padre, y pudo lograr y hacer el sacrificio, y nosotros poder ser salvos y poder estar aquí. Entonces vemos lo importante que es ver mejor lo que podemos alcanzar que el trabajo o el costo que tenemos que llevar. Entonces, tenemos que llevar la palabra de Dios a alguien, nos va a llevar un costo. ¿Cuál costo? Pues mi tiempo, en que a lo mejor voy a dejar a mis hijos un rato solos, me va a costar el sacrificio a lo mejor de no ver o no hacer ciertas actividades, de suspenderlas porque tengo que llevar la palabra de Dios a alguien. Pero si yo empiezo a ver eso, entonces digo, mejor no voy.
mejor que alguien más lo haga. Pero si yo veo y soy motivada por el amor, porque aquí lo importante es el amor, si soy motivada por el amor, entonces voy a decir, bueno, sí es cierto que voy a sacrificar de mi tiempo, que a lo mejor mis hijos o mi hija la dejo solita un ratito, pero voy a lograr llevar la palabra de Dios a esta persona va a recibir la palabra de Dios y a lo mejor lo recibe como Dios y Salvador, o es una palabra de consuelo, una palabra de vida. Dios sabe y sabrá lo que va a hacer en la vida de aquella persona, pero nosotros, nuestra vida disciplinada debe de aprender a amar y hacer las cosas viendo lo que se puede alcanzar que el sacrificio que vamos a hacer, ¿sí? Jesús es un ejemplo de disciplina en la oración y bueno, en todo, pero podemos ver varios versículos de la Biblia en donde Jesús nos muestra cómo su vida de disciplina en la oración era tal, ¿verdad?, que nos dio ejemplo. ¿Por qué? Bueno, la palabra de Dios está Lucas 6:12, Mateo 14:23, Marcos 1:35 y otros versículos más en donde nos muestra que Jesús oraba siendo muy de mañana, oraba cuando todavía no amanecía, ¿verdad? También nos dice que oraba toda la noche. Entonces, ¿qué nos muestra aquí el Señor Jesucristo? Que nosotros debemos también de adquirir esa vida disciplinada en la oración. La oración, les comentaba la otra ocasión, que debe de ser parte de nuestra vida, debe de ser un estilo de vida. La oración debe de ser como nuestro respirar, el querer estar comunicados con Dios siempre. Ahora vamos a ver, la disciplina también es un instrumento formativo. Ya leímos Hebreos 12, del 5 al 8, que fue el primer versículo que leímos. El pasaje nos muestra comprender que la disciplina es parte fundamental en el desarrollo de nuestra vida y está enfocada en corregir a fin de formar. En el sentido, la disciplina también es muy importante para nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida, la disciplina, el ser disciplinados nos va a llevar a bendición. Muchas veces tomamos la disciplina como castigo. El que tengo que, voy a disciplinar a mi hijo y solamente es cuando lo castigo. Entonces, la disciplina no es solamente el castigar, o sea, no es un castigo. Usted disciplina a su hijo para formarle. ¿Qué le va a formar? El carácter. El Señor Jesucristo, ¿qué es lo que nos va a formar en nosotros? Su carácter. Nosotros, como iglesia, debemos de aprender a formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Cuál carácter? El carácter del amor. Les decía la semana pasada, el Señor Jesucristo sentía compasión cuando veía una necesidad. Nosotros tenemos que aprender también a sentir compasión por amor a Cristo. Todas las cosas que nosotros hagamos las tenemos que hacer, nos dice la palabra, con amor. La palabra de Dios nos dice que el amor debe de ser sin fingimiento, un amor sincero. ¿Y eso quién nos lo enseña? Nuestro Padre Celestial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos está formando. Tenemos nosotros que tener esa formación como hijos, ¿verdad? Habíamos dicho que si nosotros tenemos la perspectiva de Dios correcta, entonces Él es nuestro Padre, nosotros nos vemos como hijos, por lo tanto debemos de ser parte de esa disciplina. ¿Cómo nos va a disciplinar nuestro Señor Jesucristo? Con amor. Él es el que nos va a corregir, la palabra de Dios es la que corrige, es la que nos redarguye, es la que nos enseña. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante escudriñar las Escrituras, porque esas son las que nos van a llevar a la corrección para formarnos. Para terminar, la disciplina nos demanda siempre una actitud
persistente, ordenada y bien enfocada en todos los asuntos de nuestra vida. Es vital para los asuntos como nuestra salud, nuestra alimentación, nuestro desarrollo personal, nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. En pocas palabras, en todos los aspectos de nuestra vida nosotros tenemos que ser disciplinados. La disciplina nos ayuda para alcanzar nuestro máximo potencial y permanecer enfocados en las metas. La disciplina es una virtud que nos permite mostrar qué es lo primordial para nosotros para alcanzar los resultados positivos y que sean de bendición para nuestra vida. Nosotros tenemos que ser como iglesia, empezar a hacernos ciertas metas y esas metas empezarlas a trabajar, ser disciplinados en eso, en la disciplina que el Señor Jesús nos va a estar enseñando a través de su Escritura, a través de las Escrituras, nos estaría hacia dónde vamos a caminar. Y entrar en la disciplina del Señor, porque la disciplina del Señor es para gozo, porque nos va a empezar a formar, a dar esa formación de amor que como iglesia y como personas necesitamos amar, necesitamos mostrar el carácter de Cristo, necesitamos mostrar al Dios que estamos predicando. Y para eso necesitamos entrar en disciplina. Y no es porque el Señor nos empiece a castigar o que diga, ay, algo va a pasar. No. Porque nos ama, el Señor nos disciplina. Entonces, pues que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Que se haga la voluntad de Dios y que Él nos lleve hacia donde quiere que nosotros vayamos, que nos muestre el camino por el que debemos de seguir y sobre nosotros fije sus ojos. Dios les bendice.